Muy buenas y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de JR in the Nights. Hoy sábado 12 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo y accederemos al interior, así que vamos con ello. Bueno, pues nada, si alguien cumple años hoy, muchas felicidades. Ahí podemos ver una de las plataformas que están trabajando en ese hueco de la esquina de la Torre B, ya prácticamente en Concha Espina, donde ya sabéis que están volviendo a colocar esas pestañas, bueno, colocando más bien esas pestañas en los diferentes soportes verticales, en esas guías que cerrarán esa parte de la fachada en la parte del fondo sur. Comenzamos la vuelta como siempre, divisando la Torre B, esas lamas totalmente desprotegidas ya, sin ese adhesivo protector, y a la izquierda tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Aquí tenemos la parte inferior de la Torre B, donde hemos ido viendo cómo han colocado esas lamas en vertical, cerrando y envolviendo toda esta parte inferior de la torre. Aún faltan huecos por cerrar, no os preocupéis, don't worry, be happy. Venga, vamos a pasar a Castellana. Aquí tenemos la parte de los accesos, que veremos mucho mejor cuando salgamos del Tour Bernabéu, con esas nuevas hojas en vertical que han ido colocando, y parece que están volviendo a instalar esos domos de seguridad. Parte de la fachada oeste, dejamos atrás la esquina de la Torre B. Bueno, pues avanzamos. Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu, hoy sábado 12 de agosto del 2023. Una cosa que la verdad veo como novedad es que han quitado esos módulos, esas secciones de la grúa torre que teníamos aquí en la esquina de la Torre C. Mirad, tenemos toda esta zona totalmente despejada, bueno, excepto ese manipulador que tenemos ahí en pantalla. Así que bueno, pues guay del Paraguay, por cierto, un saludo para Paraguay. Ahí tenemos la parte de la fachada. Hemos visto estos días estas lamas donde ya sabéis que han colocado esos adhesivos protectores de nuevo para llevárselas y cambiar la separación entre ellas. Vamos a aprovechar a sacar las puertas de acceso que tenemos aquí en la zona de Castellana, que desde aquí se ve muy bien hasta la parte central. Luego ya desde la parte central hacia la Torre B se ven mejor en la salida del Tour Bernabéu. Lo que digo, parece que están volviendo a colocar esos domos de seguridad. Esas lamas de cierre que de momento pues no las vemos asomarse por la parte inferior de las viseras de aquí del lateral oeste, solamente vemos esta instalada, así que vamos a ir hacia la parte del fondo norte porque aquí no tenemos muchas novedades, la verdad. Bueno, vamos a aligerar la marcha, luego sacaremos imágenes del interior más detalladas, pero el exterior pues voy a ir un poquito más rápido porque tampoco creo que vea muchas novedades, y sobre todo el calor que está haciendo es increíble. Yo no sé, esa ola de calor que dijeron que había a principios de esta semana parece que sigue estando vigente. Qué verdadera locura, de verdad. Bueno, ahí tenemos la parte inferior del lateral oeste. De momento pocas novedades, seguimos viendo esos huecos donde ya vimos cómo retiraban esas lamas. Parece ser que esas lamas que estaban rotas o deterioradas se las han llevado a reparar. Y la parte inferior de la Torre C, donde vimos también cómo colocaban esas hojas en vertical, esos huecos que todavía siguen estando presentes para seguir trabajando en toda esa zona interna de la Torre C. Y vamos a llegar ya a la parte de Rafael Salgado y fondo norte, a ver si tenemos alguna novedad. Venga, porfi. Ahí podemos comprobar cómo siguen colocando nuevas estructuras, en este caso en el hueco de ascensores. No deja de ser una entrada, así que tienen que seguir colocando estructuras. Ahí tenemos la parte de los accesos y también tenemos las tres puertas centrales en esta zona de Rafael Salgado, que ya vimos cómo colocaban los perfiles, cómo colocaban las mamparas. Y ahora nos asomaremos por el montículo que hay enfrente del restaurante José Luis, a ver si tenemos alguna novedad inquietante, perturbante. Bueno, pues aquí estamos en Rafael Salgado y fondo norte. Seguimos viendo todas esas lamas totalmente acopiadas en esta parte del suelo. Aquí a la derecha tenemos las nuevas puertas para los diferentes habitáculos en los interiores, para almacenaje o limpieza, o depende de lo que sea. Y tenemos las puertas centrales donde instalarán y trabajarán en la construcción de un nuevo restaurante. Seguimos viendo las hojas en vertical, esas lamas que han ido colocando de diseño en las puertas de acceso, totalmente ya sin pegatinas, sin esos adhesivos protectores. Mucho material de diferentes formas, empresa Inasus. Y nosotros que seguimos hacia Padre Damián. Cómo aprieta el calor, madre mía. Como hemos visto en la Torre B, ese hueco que tenemos todavía existente
que dentro de poco tiene pinta de que lo van a cerrar, estaban trabajando en la colocación de esas pestañas, las dos guías verticales, donde en este caso pues aún no podemos ver las mismas en esta zona. Seguimos avanzando, a ver si han empezado a colocar esas lamas en vertical que envolverán los anillos inferiores de la torre D. Bueno, pues seguimos avanzando, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Sí? Venga, pues oficialmente estamos ya en Padre Damián. Primeras lamas en vertical que están envolviendo a la parte inferior, esos anillos inferiores de la torre D. Ojito, cuidado, Vamos a asomarnos porque ahora mismo que no viene ningún coche, es que estamos solamente el vacío y yo y el vacío. Bueno, pues aquí podemos observar las primeras lamas en vertical que han ido colocando, me imagino que en el día de hoy, porque ayer por la tarde no estuve por aquí, pero tiene pinta de que les han colocado en el día de hoy. Así que empiezan desde Padre Damián hacia Rafael Salgado. Queda muy poquito para ver desaparecer estas grúas torre que ahora mismo siguen trabajando y operando en los alrededores del Santiago Bernabéu. Ya vimos hace tiempo cómo retiraban y desmontaban la que teníamos aquí en Plaza de Sagrados Corazones. También hemos visto cómo quitaban y desmontaban la que estaba en la esquina de la Torre C, que ya hemos visto cómo se han llevado esos módulos que faltaban por llevarse. Y bueno, todas las demás que siguen operando porque hacen falta, siguen haciendo falta, sobre todo para trabajar en la parte de la cubierta con esa colocación de las lamas. Estamos en la parte central, ya nos han cerrado las puertas, ya se han ido de weekend, ya ha salido de fin de semana estos pedazos de cracks, algunos claro, luego seguirán por la tarde, y ahí podemos ver en el interior, en los interiores del nuevo edificio, cómo han ido creando esas nuevas paredes. Ya parece que han llegado prácticamente al final. Dentro de poco pues enfoscarán toda esa zona, y lo que sí, dentro de poco empezarán a colocar ese elemento ignífugo, ese insumiscente, en esa nueva viga que tenemos roja justamente ahora en imagen. Ahora nos asomaremos para ver cómo van los avances en esta nueva acera de Padre Damián. Por cierto, asomamos el dispositivo por este hueco y mirad cómo han hormigonado toda esta losa. Ahí vemos la arqueta a la derecha y a la izquierda, ahora lo sacaremos, pero tenemos la zona donde siguen colocando esas nuevas. Como podemos observar, van a seguir trabajando esta tarde, así que algunos no serán tan privilegiados de irse de weekend. Pues aquí podemos ver todos los trabajos que se están ejecutando en esta parte central de Padre Damián. Seguimos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, no lo estáis viendo, no lo estáis apreciando, pero tenemos el infierno ahora mismo justo en imagen. Qué calor que está haciendo, como la acera nueva que están haciendo también en Padre Damián, totalmente acordonada con esas farolas que veremos a ver qué es lo que van a hacer. Ya vimos cómo retiraban la parte del cabezal de las mismas farolas, no sabemos si las van a reciclar, y como puedo ver en estos precisos instantes, están empezando ya a colocar nuevas baldosas. Sí, nuevas baldosas. Ahí podemos ver también lo que viene siendo el acabado final de la acera que tenemos. Ojo, ojo, cómo ha avanzado esta calle, cómo han avanzado en estos trabajos, Levantamos un poco el dispositivo para que lo veáis mucho mejor. Y ojito, cuidado, mira, aquí va una farola, ahí hay una arqueta, y lo que decíamos ayer, toda esta zona de acceso de los autobuses del equipo local y el equipo visitante. Allá a la derecha tenemos el acceso al parking. Pues la verdad es que no me lo esperaba, La verdad es que no me lo esperaba. Vamos otra vez a simular como que está llegando el bus del Real Madrid en un futuro. A la derecha y a la izquierda tenemos los aficionados gritando 1, 2, 3, ¡a la Madrid! Un partido de Champions, tenemos que remontar al Fútbol Club Barcelona. La gente gritando, la gente saltando, otra vez confiando en la remontada del equipo. Madre mía, qué fumada llevo. Nada, en realidad no fumo, no os lo penséis, porque ya os veo yo imaginándoos cosas que no son. Yo ni bebo ni fumo. Bueno, de vez en cuando beber sí, porque si no me da una lipotimia. Bueno, tenemos aquí la fachada del Santiago Bernabéu, que la vamos dejando atrás, por cierto, y llegamos al fondo sur del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué es lo que están haciendo con esas puertas de acceso. Se siguen colocando más lamas en vertical y a ver qué es lo que han hecho también en la misma Torre A. Aún falta mucho, aún faltan muchos trabajos por realizar en toda esta zona. Al igual también que el cerramiento de esta zona, de este hueco que tenemos en la parte de Concha Espina. Ahí tenemos una de las entradas al interior, que ya sabéis que es donde van a colocar la grada desmontable, y ahí tenemos
la parte inferior de la fachada sur del Santiago Bernabéu, aquí en Concha Espina, donde de momento pues no han colocado más lamas. Lo que sí han colocado más hojas en vertical son en las puertas de acceso. Mirad cómo tenemos ya las más cercanas a la Torre B. Ya tenemos prácticamente todas, con todas esas hojas. Y a medida que vayan pasando los días y las semanas, en toda esta zona veremos cómo siguen colocando más hojas en vertical, para que esté listo para el primer partido de Liga aquí contra el Getafe, ese día 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde. Así que desde el exterior me despido y os espero en el interior. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy sábado 12 de agosto del 2023, aquí en el canal de JR. Ya sabes, descárgate la aplicación WeWare and Macadam y también Macadam. Te dejo aquí en la cajita de la descripción los códigos de patrocinio para que puedas empezar la andadura por la aplicación y que te paguen por andar con un poquito más de facilidad con lo que os digo, el código que os dejo en la cajita de la descripción. Recuerda, como siempre, validar los pasos antes de que acabe el día. Antes de las 12 de la noche, a las 23:59, ya vuelve el marcador a 0. Así que, bueno, estamos viendo la parte del sistema DAX, esas columnas que tenemos en la parte del fondo sur, donde ya podemos ver la instalación de esas mamparas, como ya vimos también en la parte del fondo norte, en ese cuarto anfiteatro también, con esas 4 columnas de forma opuesta a las que tenemos también ahora mismo en pantalla. Estoy viendo en estos preciosos instantes que están subiendo ese cristal que tiene que pesar una barbaridad, entre 3 trabajadores y ahora un cuarto, y sobre todo también la dificultad del terreno, sobre todo la verticalidad que tiene ese cuarto anfiteatro del fondo. Bueno, en realidad todos los cuartos anfiteatros excepto los del lateral este, son muy verticales y por lo tanto ya subir en sí sin ningún tipo de material cuesta. Imaginad con ese cristal, con esa mampara que tiene que pesar de lo lindo. Ahí podemos ver también los trabajos que se están realizando en la parte superior de la grada, quitando esas vallas blancas como nuestros corazones madridistas y dando lugar a ese nuevo material que vemos ya desde aquí, cómo han ido colocando esa estructura para el cierre de la grada en su parte superior y como hemos visto sobre todo también en la parte del lateral este. Seguimos viendo los diferentes trabajos que están llevando a cabo en esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Vimos cómo colocaban ese material metálico gris, esas guías, para luego por último colocar esas mamparas, como hemos visto ahora en esa columna del sistema DAX. Vimos también cómo pintaban también esas estructuras grises que a día de hoy ya son totalmente blancas y sobre todo, bueno, pues vemos cómo han conectado todos esos palcos, esos antiguos palcos triangulares que a día de hoy ya han pasado a mejor vida, tanto en la parte del fondo norte, en la parte del lateral oeste y en la parte del fondo sur también. ¿Y esto? Vamos bajando líneas, en este caso pasamos al segundo y primer anfiteatro del fondo sur. Ya vimos cómo habían imprimado y pintado estos sectores de la parte del fondo sur, esta parte del Santiago Bernabéu, donde podemos ver también toda esta zona donde han colocado esos anclajes para los nuevos asientos. Luego después de esto colocarán los soportes, pero bueno, iremos viendo estos trabajos durante estas próximas semanas, estas semanas venideras, al igual que también veremos de nuevo cómo sacan el césped retráctil del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que está en el hipogeo descansando, para trabajar en la parte de la losa del terreno de juego para la colocación y estructuración del videomarcador 360. Ya sabéis que en los fondos, fondo norte y fondo sur, han colocado las pestañas, que ahora veremos también, las pestañas correspondientes al videomarcador 360, y que hasta octubre, hasta el próximo parón, porque no da tiempo ahora en este verano, colocarán también las esquinas, las pantallas en las esquinas y en los laterales. De momento hasta octubre o hasta el próximo parón, lo que decía, no lo harán. Y ahí vemos cómo han ido colocando esos anclajes, como decíamos, y como estábamos viendo en la parte más cercana al lateral oeste, en esta parte del primer anfiteatro del fondo sur, más la parte de las nuevas mamparas, esos nuevos cristales que han ido colocando también en estas líneas de palco. Vamos a bajar un poquito más la mirada, vamos a la parte de la grada alta y grada baja del fondo sur. Ya sabéis que esos trabajos
de reforma en la parte de las filas, esta parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, se vieron paralizados, más que nada por seguridad, por el mero hecho de subir las pantallas a la parte del vídeo marcador 360, esa pestaña que ya tenemos totalmente terminada, a falta de remates y retoques en esta parte del Santiago Bernabéu, que por lo que estamos viendo vuelven a reactivarse. Ahí véase el ejemplo a la derecha, donde ya sabéis que están dando la primera capa antes de imprimar para que asiente bien todo ese material que están echando en estos precisos instantes. Y sobre todo, bueno, pues lo que decía, donde se han vuelto a habilitar esos trabajos en esta zona para volver ya a trabajar a contrarreloj, para dejar disponible toda esta grada que va a ser la que se disponga para la grada animación del Real Madrid, que bajarán un sector, bajarán desde la parte de tribuna a esta grada alta y grada baja. En el día de ayer vimos también cómo empezaban a colocar todo ese material para bombear hormigón a estas filas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, estas filas correspondientes a la grada alta del fondo sur y hasta incluso un poquito de la esquina del fondo sur con el lateral este. A día de hoy ya parece que han hormigonado visiblemente todas las filas, a falta de hormigonar en la zona de los petos, esos muros, esos mini muros que tenemos de separación entre la grada alta, el pasillo y la zona de tribuna. Están picando, están taladrando en estos precisos instantes justo debajo de mis pies. ¿Sentís la vibración? Yo sí, ¿eh? Y hablando del vídeo marcador 360, podemos observar que en toda esta parte de aquí, esta esquina de la losa del terreno de juego, falta algo, ¿no? Falta algo. Ya no están las plataformas ni esa grúa que trabajaban en esta esquina para la estructuración de todo ese esqueleto del videomarcador 360 en esta zona del Santiago Bernabéu, donde podemos observar que ya han colocado todas las piezas y ahora están trabajando en otra esquina que no os preocupéis, que os voy a enseñar en estos precisos instantes. Por lo tanto, la zona del esqueleto del videomarcador 360 la tenemos lista en todo el lateral oeste. La banda de rodadura, la cercha de rodadura del lateral oeste, la esquina del fondo norte y fondo sur, totalmente listas. Y vamos a pasar a ver también, en cuanto saquemos esta esquina, que ya sabéis que fue la primera en instalarse, vamos a pasar a ver dónde están trabajando en estos precisos instantes con esa plataforma y con esa grúa, con el plumín ahora mismo enfocado en justamente esos trabajos que van a realizar ahora mismo. Y ahí podemos ver que tienen hasta incluso enganchada una de las nuevas piezas, que mirad cómo penetra ahí entre las agujas y cómo tienen que seguir con esa estructura. Lo dicho, hoy, sábado 12 de agosto, están trabajando en esta esquina del fondo norte con el lateral este. Toda esta parte de aquí que tienen que cubrir con esas piezas blancas que hemos visto ya totalmente realizadas y hechas, completadas en esta zona opuesta, en este lateral oeste. Ya la semana que viene terminarán con esta esquina, que ya sabéis que esta estructura que tenemos ahora mismo en pantalla fue la última en subirse en esta cercha de rodadura del lateral este. Por lo tanto, yo auguro que la semana que viene terminarán con todas las estructuras, en este caso con todas las esquinas, y a partir de la siguiente empezarán ya a despejar, o hasta incluso ya estará despejado toda la losa del terreno de juego y empezarán de nuevo a sacar las bandejas para preparar y colocar el nuevo césped de esta nueva temporada 23-24. Bueno, pasamos a ver la zona del césped retráctil, esta tapa que tenemos pues prácticamente apoyada en esos elevadores hidráulicos, que ya sabéis que son los encargados de subir y bajar las bandejas, y que hemos visto hoy a primera hora, como decía, cómo movían las celosías de nuevo, las recogían hacia la parte inferior de la grada oeste, donde mirad, ya tenemos todas las celosías, todas y cada una de ellas totalmente recogidas. Si queréis ver ese vídeo, está ya subido en el canal, que por cierto hemos visto como una parte del fondo sur, en la parte del suelo del fondo sur, ahí de concha espina, se había incendiado una parte de material que hay en toda esa zona. Los motivos aún no se saben, pero bueno, ahí podemos ver cómo siguen con los trabajos. Están colocando como una especie de pletinas, ahora mismo no lo puedo visualizar porque no están haciendo, pero hasta hace un momento veía que estaban como cortando. Mira, ahí están esas pletinas que están ahí, las están moldeando y las están colocando en algún punto estratégico de esta zona de la tapa. Imagino que seguirán los trabajos de la instalación de esa subtapa que por lo visto están empezando a crear. Lo dicho, llevamos unos cuantos días viendo movimiento en toda esta zona, por lo tanto están preparando pues lo que viene siendo el sacar de nuevo las bandejas del hipogeo. A ver.
Antes lo hemos visto en el vídeo, así que si no lo habéis visto estáis totalmente invitados y recomendados a que lo veáis. Bueno, pues seguimos. Dejamos el modo gran angular, dale a like y suscríbete, muy importante, y es totalmente gratuito, de verdad. Bueno, pues vamos a hacer un barrido también a esta zona de la losa del terreno de juego, donde, pues bueno, lo que estamos viendo, ahí van despejando poco a poco ya con todo ese material que han ido subiendo, estructurando para la parte del videomarcador 360 del nuevo Bernabéu. Lo que están haciendo hoy mucho es colocar pladur en esa zona de banquillos, lo están metiendo por la boca de vestuarios. Ahora no os preocupéis que lo sacamos. Pero bueno, aquí tenéis la losa del terreno de juego, hoy 12 de agosto del 2023, sábado. Lo que digo, poco a poco ya van despejando toda esta localización para dentro de muy poquito sacar las bandejas del césped retráctil, que ya sabéis, están ubicadas en el hipogeo, en el invernadero, como lo llama el Real Madrid. Aquí tenemos la parte del fondo norte, la grada alta, con esa plataforma que construyeron y montaron para el izado de esas pantallas para el videomarcador 360 del fondo norte, que ya sabéis que a día de hoy tenemos la pestaña totalmente completada a falta de esos remates finales, y que hasta hace pocos días veíamos en los vídeos cómo están subiendo pantallas, pero en este caso a la parte trasera, donde ya sabéis que en los fondos tendremos dos pantallas gigantescas, dos en el fondo norte y dos en el fondo sur, y en los laterales tendremos 3 pantallas, más que nada para que la gente que esté en el cuarto anfiteatro y que no pueda divisar correctamente lo que están proyectando en el videomarcador 360 no se pierdan ni un solo segundo de lo que va ocurriendo y puedan estar al tanto. De momento, pues lo que digo, hoy no están subiendo pantallas en la parte trasera, pero ahí tenemos acopiadas. He de decir que en la parte del fondo sur aún no han empezado con las pantallas traseras. Pasamos a ver la parte del primer anfiteatro, donde hemos visto estos días cómo colocaban superpuestos estos nuevos asientos bastante altos. Seguro que hay gente que no les gusta, pero bueno, estos son los asientos y nadie lo va a cambiar ya. Ahí vamos viendo también cómo han incorporado esas mamparas en la parte de las terrazas que conectan directamente con esas líneas de palco entre el primer y segundo anfiteatro. Seguimos viendo estos sectores totalmente vacíos, aunque vemos los soportes, y también en la parte inferior de la pantalla, en la fascia del primer anfiteatro, podemos ver esas pantallas del anillo LED, donde en la parte superior, en su parte superior, podemos visualizar esas nuevas mamparas que han ido colocando e instalando. Ahí también vemos en la parte inferior, aprovechando la imagen, esa parte de tribuna donde han colocado también esas mamparas. Vemos esos soportes y aún no han colocado los nuevos asientos abatibles que tienen que colocar en esa localización. Seguimos en el fondo norte. Tenemos bastante movimiento y podemos ver diferentes chalecos, esos trabajos que se están ejecutando en el interior de esas líneas de palco, donde a día de hoy podemos ver ya ese mobiliario que va a estar ubicado en toda esta parte. Ahí vemos trabajos interiores, todo ese pladur que han ido colocando, esos nuevos muebles y sobre todo también ese remate final en la parte inferior, justamente en esos nuevos muros, en esos petos que tenemos en la parte inferior de la pantalla, que ayer vimos, también lo sacamos y lo plasmamos en el vídeo, que estaban trabajando, más o menos estaban por esta zona. No sé si es algún tipo de material o simplemente una pintura que han dado en toda esa zona. Y también podemos ver esas bandas metálicas que han colocado en la zona de accesos, esas escaleras naranjas que tenemos en los antiguos palcos triangulares, que ya sabéis que están conectados y perderán ya esa forma para colocar esta nueva línea de palcos totalmente conectadas, lo que decía. Vamos a seguir viendo muchísimos trabajadores, parece ser que están preparando el planning de la semana que viene y empieza lo bueno en estas líneas de palco entre el tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, pues aquí tenemos la parte también del Skybar de la Torre D, este fondo norte con el lateral este. Vimos cómo colocaban esos perfiles metálicos, esos que tenemos de forma vertical en la parte del saliente de la estructura que tenemos aquí en imagen. Colocaron las mamparas y, como podemos observar, lo único que falta ya es colocar ese revestimiento final tanto en la parte superior como en la parte inferior. Todo ese material que han ido colocando también en la parte del Skybar de Castellana y en la UCO y en la UCI que tenemos en el lado opuesto a donde estamos viendo en estos precisos instantes. Como podemos observar, sigue ese hueco, esa apertura que han hecho en esta parte central de la cara interna de la cubierta norte. Imagino que seguirán
dejando este hueco porque estarán todavía trabajando en toda esta zona. Y desde aquí podemos ver esas pantallas, esos paños de pantalla que han ido colocando en esta parte trasera de la pestaña del videomarcador 360 correspondiente a esta zona del Santiago Bernabéu, a esta parte del fondo norte. Bueno, pues ¿qué más podemos ver? Vamos a dejar este modo gran angular para que veáis lo impresionante que está el Estadio Santiago Bernabéu a día de hoy, sábado 12 de agosto del 2023, y hoy cumples años. Muchas felicidades, claro que sí, hombre. Bueno, pues vamos a pasar a ver la parte del lateral este. Pasamos primero por la zona del primer anfiteatro, donde ya sabéis que colocaron los nuevos asientos, pero faltan por colocar en la parte central con esos nuevos asientos VIP, ahora veremos, y también esa línea de palcos donde pues la verdad es que no han empezado a colocar esos marcos para las puertas, esos marcos para las ventanas, y sigue estando pues igual que en los últimos días. Esta es la parte central que decía, ahí vemos los soportes para colocar los nuevos asientos. Pasamos a ver la parte de la fascia, el primer anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que tienen que seguir colocando esos soportes para la instalación de esas pantallas correspondientes a la unión del anillo LED, tanto en la parte norte como en la parte sur, y ya conectar en sí todo el anillo LED de una vez. Seguimos visualizando el primer anfiteatro con los nuevos asientos, la línea de palcos, que lo que decíamos, aún faltan por colocar y por instalar mucho material. Aquí podemos observar cómo están hormigonando estos pasillos correspondientes a la zona de tribuna ya del fondo norte, perdón, fondo sur, con el lateral este. Esas filas totalmente hormigonadas, reformadas. Aquí la grúa de Aguilar, toma publicidad Aguilar, donde dentro de poquito veremos cómo empiezan a imprimir, a pintar y colocar ya los soportes para los nuevos asientos. Vamos a pasar a ver también la parte norte de tribuna, que sigue estando igual que en el día de ayer. Lo que sí he visto antes es que parece que teníamos movimiento en esta zona del palco de honor. No quiero sacarlo mucho porque es que no se ve muy bien, pero voy a ampliar todo lo que pueda para que sigáis viendo todos esos encofrados que tienen todavía en la zona. Imagino que lo irán quitando la semana que viene, porque sobre todo tenemos que dejarlo listo para el inicio de liga, a ver dónde nos va a sentar nuestro presidente. Si no, mi asiento, pues bueno, se lo puedo dejar disponible también. Y aquí tenemos la parte norte de tribuna, pues bueno, lo que decíamos antes, falta aún por imprimar, por pintar, y esta parte más cercana ya al fondo norte, donde ya hace tiempo vimos cómo colocaban estos nuevos soportes para los nuevos asientos. Pasamos a ver el segundo anfiteatro, babies. Bueno, venga, subimos un nivel más, en este caso pasamos a ver el segundo anfiteatro del lateral este. Mirad cómo han empezado a colocar ya los nuevos pasamanos en ese nuevo pasillo que conecta directamente con el lateral este. El que tenemos a la izquierda, a un naranja, es el que conecta con el fondo norte, al menos eso es lo esperado. No es oficial, pero eso es lo esperado. Y bueno, pues aquí tenemos los primeros pasamanos, sobre todo en los pasillos inferiores. Ahí también en ese pasillo de la parte superior han empezado a colocar, y eso es lo que al final no me ha cuadrado, porque yo pensaba que habían acabado ya con la reforma de todas estas filas, pero como vimos ayer, empezaban a crear nuevos petos, nuevos muros, colocando esos nuevos ladrillos, y parece que en el día de hoy ya están enfoscándolos. Sí, están enfoscándolos en estos precisos instantes. En la parte superior ya vimos como, sobre todo desde la parte norte hacia la parte central, hormigonaban y proyectaban ese hormigón a esas nuevas losas correspondientes a la línea de palcos, como ya sabéis, y como tenemos en la parte del primer anfiteatro del fondo norte, con esa colocación de los nuevos asientos y esa creación de parcelitas para esa gente que contrate todos esos palcos VIP. Seguimos visualizando la parte del segundo anfiteatro del lateral este. Por lo menos ya empezamos a ver pasamanos, cosa que hace una semana veíamos todo esto patas arriba, pero totalmente patas arriba. Ya por lo menos, a falta de menos de un mes, bueno, pues prácticamente 20 y pico días para que vuelva a rodar el balón aquí en el Santiago Bernabéu, ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Poco a poco, Roma no se construye en un día, o al menos eso decían. Y ahí en la parte superior, en esa zona de prolongación de las viseras, esas viseras correspondientes a las líneas de palco entre el
segundo y tercer anfiteatro, si no me equivoco, sí. Esta mañana hemos visto cómo estaban con un soplador, estaban limpiando todo ese hormigón que se ha ido secando y por lo tanto ha ido creando ese polvo en suspensión, y que se veía esta mañana todo esto totalmente gris, todo el interior totalmente gris. Ya por lo menos han parado de soplar toda esa zona y, como estamos observando, pues aún faltan por retirar diversos puntales que a día de hoy siguen reforzando toda esa zona. Pasamos a ver la zona del tercer anfiteatro, pero antes vamos a sacar esta ampliación, que de momento seguimos viendo los andamios totalmente colocados e instalados. Parece que pues no han colocado ese material para terminar de cubrir toda esa zona del tercer y cuarto anfiteatro, bueno, ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur, y en el lado norte pues no lo podemos ver bien porque nos pilla justo de perfil, así que bueno, a ver si dentro de poquito vemos trabajos en esa zona y podemos ver cómo retiran los andamios. Pasamos a ver lo que decía esta zona del tercer anfiteatro, donde ya sabéis que han estado colocando de norte a sur esas nuevas guías para la colocación de esas mamparas, esos nuevos pasamanos también, y esas reformas que se han llevado a cabo durante estas semanas, y que bueno, pues había gente que ponía en duda que iban a llegar al primer partido de liga, así que pues como siempre entran las dudas, entran las incógnitas en el mes de agosto. Ya el año que viene no tendremos este dilema, porque más que nada ya tendremos el nuevo Bernabéu totalmente inaugurado. Pero bueno, este es el dilema que hemos tenido siempre en estos últimos veranos aquí en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu, sobre todo en agosto, cuando ya se acercaba la primera jornada en el Santiago Bernabéu, el si llegaban o no llegaban al inicio de liga con el tema césped, por ejemplo. Oye, mirad, creo que están echando silicona. Están echando silicona a esas nuevas escaleras que colocaron de el tercer anfiteatro, que conecta la grada alta y la grada baja, hasta incluso también con la parte de los periodistas, y están echando lo que viene siendo, parece que silicona para conectar, anclar esa nueva estructura de accesos que ya vimos a principios de semana cómo colocaban en esa zona. Pues lo que decíamos antes, esas nuevas mamparas que han ido colocando sobre todo de norte a sur, aún están trabajando en la parte central, y también la colocación de estos nuevos pasamanos con esas guías para la colocación de esas mamparas ya totalmente finiquitadas, a falta de colocar los anclajes y los nuevos soportes para los asientos. Subimos un poquito más, en este caso el cuarto anfiteatro del lateral este. Mirad esos soportes verticales para la colocación de ese material definitivo en el cierre de la grada en su parte más superior. En la parte superior también podemos ver esas nuevas mamparas que también vimos cómo tapaban, protegían para esos trabajos que estaban realizando en toda esa parte del Skywalk. Seguimos viendo, seguimos divisando esos paneles que han ido colocando para el cierre de la grada, sobre todo en la parte central, esas nuevas estructuras en la parte del Skywalk, ese paseo 360 que discurre por la zona del lateral este, donde seguimos viendo bastantes andamios, la verdad. Y bueno, pues toda esta zona que ya vimos cómo colocaban todo este nuevo material. En la parte superior también podemos ver las nuevas mamparas, que de momento parece que no han terminado de colocar todas. Y bueno, se me ha ido el zoom, perdón. Y ahí tenemos una vista más genérica de toda esta zona. Este hueco de aquí aún tienen que seguir tapando con esas viseras en la parte superior de la torre A, donde hemos visto en el exterior que aún no han colocado las pestañas. Y las nuevas terrazas, que veremos a ver qué función van a tener. No creo que sean para que los de seguridad puedan tomar un mojito mientras que trabajan, así que aprovecharán para dejar habilitadas esas terrazas panorámicas tanto en esta zona como en la zona opuesta. Esa zona opuesta donde aún faltan por colocar ese recubrimiento final que aquí sí tenemos en la zona de la UCO y la UCI. Hasta incluso ya hemos visto cómo han quitado los andamios en la zona externa y parece que han terminado con todos esos proyectos de recubrimiento final. Así que vista toda esa parte, vamos a pasar a ver la zona de los banquillos, que no lo he mostrado mucho, pero hoy sí en el directo hemos visto muchísimo movimiento. Sobre todo traían nuevo material, ese material de pladur que van colocando y penetrando al interior de los vestuarios, esa boca de vestuarios que tenemos justo en pantalla. Ahí vemos acopiado todo ese material que van metiendo
cada 2×3. Y siguen los trabajos, en este caso en la zona de los nuevos banquillos. Parece un homenaje a los del Classic Bernabéu con esas viseras. Mira, ahí están metiendo esas láminas de pladur. Y lo que decía, pues siguen trabajando en toda esa zona. Hemos visto estos últimos días cómo estaban los soldadores anclando definitivamente ese nuevo techo para los nuevos banquillos. Espero particularmente que nos sorprendan con el nuevo diseño y que nos sea pues muy parecido o al menos igual a lo que ya teníamos, porque la verdad es que si se ha hecho la reforma, que sea para algo. Ahí podemos ver el encofrado que ha ido colocando los pedazos de cracks para la formación de la losa, esa losa de la zona de los banquillos, donde colocarán y anclarán también los nuevos asientos, esos asientos con la marca y la publicidad de BMW, y también en la parte del techo de Fly Emirates. Bueno, aquí podemos observar la parte del fondo sur, esa grada alta y grada baja. Vamos a aprovechar a verlo ahora, a la que salgamos del Tour Bernabéu, pero quiero sacar sobre todo esta zona donde nos vamos a poder visualizar bien, esta zona donde han empezado a preparar esos trabajos de imprimación y pintura en este sector del fondo sur. Ahí ya vimos hace tiempo cómo colocaban los anclajes, también vemos este sector que colocaron también los anclajes, y aprovecho para sacarlo antes de abandonarlo y que se vean los trabajos que se están ejecutando en toda esa zona. Imagino que a partir de la semana que viene empezarán ya a imprimar y pintar ese sector. Bueno, vamos a alzar un poco el dispositivo a ver si podemos ver entre todos. Se han colocado más asientos en esta parte del primer anfiteatro del lateral oeste. Sí parece que hayan colocado más. Vamos a ir llegando a la parte central. Ahora mismo vosotros estáis viendo más que yo, que yo con la parte de la visera de los palcos que van a estar aquí en el lateral oeste no veo nada. Parece que han llegado hasta esta zona de aquí en la colocación de esos asientos. Así que irán colocando más asientos la semana que viene en toda esta zona del primer anfiteatro del lateral oeste. Imagino que la grada abatible, que a día de hoy sigue cerrada, ya habiendo acabado esos trabajos de estructuración por la parte del videomarcador 360 que faltaban ahí en el lateral este, pues imagino que en cualquier momento empezarán ya de nuevo a abrir esa grada abatible que tanto hace falta que esté abierta para servir y nutrir al interior de nuevo material. Y sobre todo, bueno, pues antes de que llegue el inicio de liga tienen que ir retirando, tienen que ir despejando toda esta parte de la losa del terreno de juego. Bueno, y vamos saliendo del Tour Bernabéu. Como siempre, sacamos toda esta parte de los accesos del lateral oeste. Hace pocos días vimos cómo colocaban esos domos, esas cámaras de vigilancia, y parece que estaban haciendo pruebas porque los han vuelto a quitar. Y mirad todas las plataformas que tenemos rodeando las estructuras de las puertas de acceso ahora mismo, hoy sábado 12 de agosto del 2023. Ah, mira, parece que están volviendo a colocar esas escuadras, esos espárragos, para colocar de nuevo las cámaras de vigilancia. Bueno, pues han enfoscado también esta zona de aquí, hoy ya la vemos gris oscura, y tenemos toda la parte de Castellana con esas lamas que tienen que seguir colocando en la parte inferior de la fachada. Esos palets totalmente protegidos con ese plástico negro que de momento pues siguen estando en esa ubicación. Pasamos a ver también, antes de salir del Tour Bernabéu, ese recubrimiento final que están colocando en el Sky Bar de Castellana, que mirad cómo está quedando, cómo está quedando de bonito. Faltan algunos todavía por retirar, esos adhesivos protectores, sobre todo en esta parte de aquí. Ahí podemos ver también a duras penas en esa parte inferior de ese lateral cómo faltan por colocar ese material, pero mirad cómo está quedando, qué guapura, por favor. Bueno, sobre todo en la parte inferior es donde falta por colocar todo ese material que estamos viendo ahí a los trabajadores en esos precisos instantes. Qué bonito, tío. Volvemos a sacar la parte del césped retráctil, esas celosías que han vuelto a meter debajo de la grada del lateral oeste. Ya sabéis que están con las pruebas porque dentro de poco volverán a sacar las bandejas para colocar el nuevo césped. Ahí lo tenemos, están soldando esas vallas, ese material metálico que tenemos justamente a la izquierda. Es posible que eso sea para ganar aforo en esos posibles eventos que se haga, en esos posibles eventos que se hagan aquí en el nuevo Bernabéu. Sacamos aquí en la parte de la izquierda la zona de tribuna que conecta
con la parte del lateral oeste. Seguimos viendo muchísimo material, pero aún sin utilizar y sin trabajarlo. Así tenemos la zona de tribuna del fondo sur. Vamos a pasar a ver la grada baja y grada alta. Empezamos con el modo gran angular. Vimos cómo terminaban de tapar con ese hormigón todas esas estructuras donde van esos cables también. Vimos cómo los colocaban y esos anclajes que han ido colocando en la grada alta y grada baja de esta zona del fondo sur. Ahí tenemos esos trabajos que están ejecutando en estos precisos instantes. Quitamos el zoom, vemos la losa del terreno de juego, la zona de los banquillos al fondo, ese material que han ido utilizando para las plataformas de montaje, para las estructuras del videomarcador y toda la maquinaria que tenemos actualmente en esa zona. Así que ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy poquito.